Perfecto, jóvenes, bienvenidos a la segunda hora de la clase. Vamos a tener solamente estos dos encuentros por ser la primera clase. Como les dije, estoy empezando con bastante calma para que nos vayamos entendiendo muy bien desde el principio. Fíjense, el plan de evaluación que es muy importante. Déjenme que se me fue de donde lo quiero. Primero vamos a hablar de las fechas y luego vamos a hablar de lo que se trata cada uno, ¿sí? Fíjense, las evaluaciones son 6. Tenemos un foro 1 que vale 10% de la nota, es decir, 2 puntos. Tenemos un foro 2 que vale 10% de la nota, es decir, 2 puntos. El foro 1 hay que entregarlo en la semana 3, el foro 2 hay que entregarlo en la semana 6. Es decir, fecha, generalmente con los foros somos un poco más flexibles. Esta es la fecha de la clase, 27 de octubre y 17 de noviembre, pero generalmente abrimos la posibilidad de entregarlo porque ambas son actividades asíncronas para el domingo de esa semana, ¿ok? Luego tenemos el primer parcial, que es 20%, es decir, vale 4 puntos, y ese sí es el 1 de diciembre, es decir, en la semana 8. Ese sí vayan reservándole, que ese, por supuesto, es en el horario de clases, ¿de acuerdo? Hay una tarea 1, que es un trabajo también asíncrono individual, que vale 3 puntos, es decir, 15% de la nota, y que se entrega el 15 de diciembre. Luego, ya para el año que viene, tenemos el segundo parcial, que también es síncrono, vale 5%, probablemente en esas vallas que tienen que ir saltando hasta llegar al final del curso y aprobar la materia. Digamos que esta probablemente va a ser la más exigida, este segundo parcial, vale 5 puntos, 25% de la nota, y lo presentamos en la semana 14. Luego la tarea 2, que es este trabajo grupal, del cual ya vamos a hablar con calma, que vale 4 puntos, es decir, 20%, y que se entrega esa fecha, porque ya ahí estamos como que apurados con el tema de las notas, y sería el 12 de febrero, ¿ok? Luego, como saben, viene la semana de finales y la semana de reparación. A mí me encanta cuando nadie va a reparación, ¿sí? Casualmente, no sé por qué están bien cerquita las fechas del final y de reparación, así que eso va a ser prácticamente como si hicieran lo mismo, de manera de que tratemos de estar todos en finales, ¿sí? Muy importante, jóvenes. Si esta materia que tiene 6 evaluaciones, si ustedes dejan de presentar más de una de estas actividades, pierden el derecho a reparar, ¿ok? Tengan muy en cuenta eso. No pueden dejar de presentar a lo sumo una actividad. Espero yo que no pase, ¿cómo se llama? Que las presenten todas. Es lo mejor para evitarse problemas y además para lograr el proceso cognitivo que deseamos. ¿Alguien quiere preguntar algo en este momento? ¿O prefiere que pasemos a la explicación de cada evaluación? Creo que el silencio me va a conducir aquí. Fíjense, jóvenes, aquí he hecho un cambio importante. Antes los foros, en la sección de foros se llama compruebe si lo ha entendido, y era un poco más bien para ayudarlos a ustedes si habían comprendido la materia. Se hacían 4 foros y cada uno valía 0,5 puntos. Realmente pienso que para cambiar de estrategia, los foros los voy a convertir en una especie de quiz, ¿ok? De manera que realmente sean un desarrollo importante que les permita a ustedes en realidad estudiar la materia, o sea, no solamente un aspecto sencillo para ver si entienden, sino que realmente estudien para ese momento y presenten el foro. Obviamente, al estar bajo la figura de foro, ustedes tienen la ventaja de que pues, después pueden ver las respuestas de los demás, las preguntas van a ser las mismas para todos. Entonces, sería importante que ustedes se tomen con mucha seriedad el tema de los foros. Fíjense que ahora son 2 nada más y valen 2 puntos cada uno. Es decir, que ya nada más 4 puntos están en los foros. Así que yo les recomiendo que esos foros no deje de hacerlo ninguno, ¿ok? Allí entonces, como les digo, son preguntas
El foro 1 son preguntas sobre la unidad 1 y el foro 2 son preguntas sobre la unidad 2. Si les soy honesta, todavía no he estructurado bien las preguntas, pero van a ser preguntas de desarrollo, ¿ok? Preguntas de desarrollo, no tan largas para que los pueda corregir, no tantas tampoco, obviamente, pero que sí los obliguen a ustedes a ir estudiando. Entonces vamos a ir haciendo la cosa como lo más acumulativa que podamos, ¿ok? Luego viene el primer parcial. El primer parcial va a involucrar las unidades 1, 2 y la 3 hasta donde lleguemos. Generalmente es el tema 1 nada más, pero como es semana 8, a lo mejor hemos visto un poco del tema 2 también, de la unidad 3. El punto es que para el parcial iría lo evaluado hasta la semana anterior. Siempre antes del parcial yo hago una sesión extra el lunes, el martes, en el cual aclaro dudas. Previamente les he entregado un modelo del examen. Generalmente los modelos de exámenes son con preguntas de selección simple, con preguntas de selección con imágenes, es decir, coloco una imagen y sobre la imagen hago preguntas, preguntas de verdadero y falso. No les pongo cálculos en los exámenes para no tener problemas de que se sientan estresados con los cálculos. Los cálculos los dejo para las actividades asíncronas y en este sentido muy probablemente van a tener que hacer cálculos en el foro 2, que es sobre el mecanismo del mercado, y obviamente en la tarea. Pero como les digo, allí tienen la ventaja de que no es que tienen que responder en un solo momento todos juntos, sino que tienen la oportunidad de estudiar y de ir haciendo los cálculos con calma y obviamente de preguntarle a la profesora, ¿de acuerdo? En el caso de la tarea 1, va a ser un video o audio. Yo prefiero video para verlos, para conocerlos, pero bueno, le dejo la opción de audio para que tengan algo de comodidad. Fíjense, esta tarea la realizamos cuando ya hemos visto el primer tema de la macroeconomía, es decir, ya hemos hablado de los conceptos de las variables macroeconómicas y lo que busco con este audio es que ustedes en un tiempo de 4 o 5 minutos, yo les asigno una variable macroeconómica y ustedes esa variable macroeconómica van a buscar un país y un periodo de tiempo no menor de 5 años en el cual me puedan hablar de cuál fue el comportamiento de esa variable en ese momento, ¿sí? En ese tiempo, qué pasó con esa variable. Generalmente, pues pueden buscar un hecho interesante que consigan sobre el comportamiento de la variable. Obviamente van a hacer análisis que hayan hecho otros economistas. Lo importante es que usted se identifique la variable, identifique el país, identifique la fuente de donde tomó la información. De ninguna manera voy a pretender que ustedes saquen eso debajo de la manga y luego hagan ese relato de lo que ocurrió en ese determinado periodo con esa variable, ¿de acuerdo? Repito, la variable la asigno yo les paso el listado con la variable que le va a tocar a cada uno, ¿ok? Luego tenemos el segundo parcial. El segundo parcial es una estructura parecida al primero. Generalmente no hago preguntas de desarrollo en los parciales porque ahí uno está un poco presionado para entregar la nota. Prefiero dejarlo para los foros y para las tareas. Y entonces ahí estaríamos evaluando pues el resto de la materia, lo que nos falta de la unidad 3, la unidad 4. Generalmente hasta llegamos hasta la unidad 5. La unidad 6, que es comercio exterior, terminamos dando una charla al final, pero hemos visto sector externo a lo largo de toda la parte macroeconómica, ¿ok? Finalmente, la tarea 2. La tarea 2 va a ser un trabajo en grupo de 4 personas. Yo lo que hago es que creo los grupos y ustedes se inscriben en cada grupo de acuerdo a las personas con las que se pongan de acuerdo. ¿Sí? Es autoinscripción. Yo no defino los grupos. Lo único que defino es que sean de 4 personas. Por favor, 4, 3, 2 o 1, no me pidan que sean de 5 personas porque no los voy a dejar que sean de 5, ¿sí? ¿De qué se trata esta tarea? Bueno, aquí ya hemos comprendido todo el funcionamiento macroeconómico, hemos comprendido la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria, y lo que hacemos es que con una base estadística que yo les entrego, se hace un análisis de todas esas variables, es decir, se ve si la economía creció, esto se hace a través del PIB real,
se ve si hubo inflación, es decir, si hubo crecimiento de los precios, cuál fue la tasa de desempleo, qué pasó con el tipo de cambio, qué pasó con las otras variables importantes como cuenta corriente, déficit fiscal y agregados monetarios, y obviamente si la política fue expansiva o contractiva. Todos esos elementos para ese momento ustedes los entienden, los comprenden, al igual que para el parcial, hago una sesión especial de Zoom en la cual explico paso por paso cómo se hace la tarea. Por supuesto, les pido que participen activamente en todas estas actividades porque es lo que garantiza que tengan un proceso de aprendizaje completo. Entonces, ¿preguntas? ¿Inquietudes? No, profe. Cuéntame. ¿Todo clarísimo? ¿En serio? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Este plan de evaluación está en la primera hoja y además está en la sección de módulos. ¿Okay? Tengan todas estas fechas muy presentes para que vayan organizando su tiempo. Miren que este sexto semestre es un semestre bastante exigente para ustedes. Entonces, bueno, después están por allí, ¿cómo se llama? Muy preocupados, muy angustiados y entonces es mejor lo mejor, y muchos de ustedes seguramente trabajan, así que la organización del tiempo el tiempo es el recurso más escaso que tenemos, así que hay que planificarse muy bien para que todo resulte perfectamente bien o por lo menos puedan salir con resultados más o menos favorables en todo, ¿ok? Fíjense lo siguiente en cuanto a la bibliografía. Yo realmente no les recomiendo un libro específico. Yo trabajo muchísimo con ustedes con el libro de Paul Krugman. En introducción y en la primera página les pongo la última versión del libro de Monchón. Este es un libro bastante complejo. La verdad es el único que dispongo de economía en PDF. Si alguno es habilidoso en bajar libros y consigue el de Krugman para el grupo, pues se lo agradezco muchísimo. Yo no tengo tiempo que no lo intento, pero realmente sí les recomiendo un libro, sería el de Krugman y Wells, Introducción a la Macroeconomía, ¿sí? De todos es el más sencillo, es con el que yo más trabajo para ustedes y ese es el que me gusta que ustedes puedan apreciar. Fíjense, se los enseño aquí. ¿Ok? Este es con el que yo más trabajo con ustedes. Una vez lo conseguí una versión digital, pero que era escaneado y era muy mala y por eso no lo puse. Pero si ustedes tienen cualquier libro de economía por allí, pues cualquier libro de economía debería tener los elementos básicos que vamos a desarrollar aquí. No estoy diciendo que necesitan obligatoriamente un texto, todo depende de lo que ustedes vayan requiriendo para su proceso de aprendizaje, ¿ok? Puede ser que muchas cosas se consiguen por internet, inclusive se consiguen videos explicando muchas cosas que a lo mejor les puede servir mucho más o les puede complementar lo que yo les explique. En realidad yo me circunscribo a mis guía clase y a mis láminas de PowerPoint porque sé que, bueno, es una materia compleja y que sobre todo cuando se está iniciando este camino pues se necesita más bien un interlocutor entre el material y ustedes y precisamente ese es mi papel. Pues y yo me tomo muy en serio ese papel, es el ser esa intermediario entre los contenidos de la clase y ustedes para que haya una correcta cohesión con ambos, ¿de acuerdo? Entonces, si no tienen más preguntas, pues me gustaría, en lo que nos vaya quedando de tiempo, desarrollar la primera unidad. Sin embargo, vamos a entrar primero aquí a la guía clase. ¿Tienen alguna duda o puedo continuar? Ok, perfecto. Fíjense, jóvenes, esta es la famosa guía clase. Todas las clases van a tener este material. A veces me pongo un poco más conversadora, otras veces no. Este está bastante, que entra directo al tema. Fíjense que la unidad 1
lo que tratamos de entender es lo mejor posible lo que es esta ciencia económica. Vemos qué es la economía, cuál es el objetivo, qué hace un economista, cuál es el método científico. Aquí les coloco algo de historia, las principales ramas de la economía, la formación y acumulación de capital, el primer modelo económico que vemos, que es las fronteras de posibilidades de producción, y los principios básicos por los que pasa nuestro proceso de elección. El por qué decidimos lo que decidimos pasa por unos determinados principios que los estudiamos aquí. Entonces, de verdad que está hecha así con todo el cariño del mundo, tratando que sea lo más didáctica posible, ¿sí? Obviamente, en el caso de la presentación, pues allí las cosas están más esquemáticas, no están tan detalladas como esta. Y por supuesto, de lo que se trata es de ir desarrollando el tema de forma integral, ¿sí? Entonces, bueno, sin más preámbulos, esta es la unidad 1. Repito, la gran pregunta de esta unidad 1 es, ¿qué es la economía? ¿Ya todos la están visualizando? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense, el concepto de economía con el que nos vamos a quedar es que es una ciencia social que estudia procesos productivos que permiten elaborar bienes y servicios para satisfacer necesidades. Es decir, vamos a tener unos individuos con unas necesidades de bienes materiales para la subsistencia. Eso hace, y hay una comprensión de esos individuos desde el principio, de que solos no somos capaces de proveernos de los bienes que necesitamos. Entonces, lo primero que hacemos es que aprendemos a interactuar unos con otros. En esa interacción de unos con otros, también las civilizaciones se van dando cuenta que rápidamente agotan los recursos que reciben de la naturaleza. Si se establece en un determinado lugar, rápidamente se van acabando los frutos que ya están allí, se va haciendo necesario cada vez más mecanismos para poder establecer una ciudad o una comunidad que permita cumplir con sus necesidades. Es decir, se inventa la agricultura y se empieza a entender que necesitamos trabajar, que necesitamos combinar nuestra mano de obra con algunas herramientas para obtener esos bienes y servicios. También se dan cuenta las sociedades que la especialización es una cosa buenísima, que unas personas se dedican a producir unos bienes, otras personas se dedican a producir otros bienes, que eso genera excedentes y que entonces se pueden intercambiar los excedentes unos con otros. Es decir, empieza a aparecer la actividad comercial. Obviamente lo que va ocurriendo es que después pasamos de ese trueque, de esa actividad comercial a una actividad comercial de cambio de un bien por otro, empezamos a ver los problemas de medición, de valoración, e inventamos el dinero y ya hacemos todas esas transacciones de un bien de dinero por un bien y servicio. Entonces, en eso se centra la economía. Entonces, una ciencia social porque su campo de estudio es el hombre, es comportamiento humano. En ese sentido, la economía va a tener dos grandes ramas, que es la economía positiva y la economía normativa, ¿sí? Dentro de la economía positiva se va a centrar en las leyes, en los principios, en la teoría económica que permite entender el comportamiento humano, ¿sí? Y la economía normativa va a establecer cuál es el deber ser, qué es lo que debe ocurrir, va a estar plasmada de el pensamiento de los seres que han permitido llegar a esos principios, ¿sí? Es decir, la economía positiva se centra en lo que es, la economía normativa se centra en lo que debe ser, ¿sí? Ese es el principio filosófico de la economía. Luego lo que vamos a tener son disciplinas, áreas específicas de estudio de ese comportamiento humano. En ese sentido, entonces, tenemos la microeconomía, la macroeconomía, la economía internacional, la economía monetaria y las
finanzas, ¿ok? Las finanzas públicas, las finanzas corporativas, las finanzas internacionales. Entonces, en el caso de la microeconomía, hablamos de que estudia el comportamiento de los individuos. Estos individuos, les decía yo, divididos entre consumidores y productores, es decir, creados como grupos de familias y empresas, y los mercados en los cuales ellos operan. Vamos a hablar siempre de mercados porque resulta que estos grupos de individuos se van a tener interacción en el mercado de bienes y servicios, donde las empresas van a producir los bienes, es decir, van a ser los demandantes, y los hogares van a demandar esos bienes, van a ser los consumidores de esos bienes. Pero también vamos a tener un intercambio en el mercado de trabajo, porque resulta que estas familias ofrecen su mano de obra y esa mano de obra la necesita el empresario para combinarla con capital y poder crear los bienes y servicios. Entonces existe allí una interrelación que llamamos individual, microeconómica, ¿ok? Esta es, digamos, la interrelación básica que luego va a generar que las consecuencias de estas decisiones individuales haya consecuencias globales para la economía. Es decir, que en macroeconomía lo que hacemos es estudiar es la economía en su conjunto. En vez de fijarnos en los mercados individuales, creamos un mercado global donde totalizamos la producción, donde totalizamos el consumo y además donde intervienen otros actores importantes como lo es el gobierno, el sector externo y el sector financiero. Es decir, allí ya vemos lo que llamamos mercados homogéneos, mercados consolidados. El gran mercado de bienes y servicios, el gran mercado de trabajo, siempre visto en una esfera global. Y eso es muy importante porque resulta que la economía pasa por altibajos, o sea, no importa lo bien que le esté yendo a cualquier economía, no importa lo bien que esté haciendo su proceso de generación de riqueza, de ingreso y con ello de bienestar económico, va a tener periodos de auge y va a tener periodos de contracción. Eso es inevitable, vamos a ver cuáles son las leyes que llevan a eso, y eso hizo que se tuviera conciencia de que existe esa situación que se llaman ciclos económicos y que entonces la macroeconomía puede, a través del cálculo de variables globales, medir cuáles son los resultados globales de cualquier economía, medir cuáles son, si esos resultados han sido cónsonos con unos objetivos macroeconómicos. Obviamente estos objetivos macroeconómicos persiguen el bienestar de esa sociedad, y si eso no ha sido así, pues entonces permite que haya la estrategia a través de la política económica de mejorar esos resultados año tras año. ¿Okay? Luego, en la parte de la economía internacional, aquí se encarga básicamente de lo que es el estudio de por qué hay el intercambio de unas naciones con otras, es decir, por qué hay unas economías exportan algunos bienes, otras economías importan otros bienes, y todo eso obviamente implica una teoría en la cual se establece que tener una apertura económica, tener una economía abierta, termina generando un bienestar mucho mayor que si las economías se mantienen cerradas y solamente hay intercambio de los residentes de un país con los otros residentes de ese país. ¿Ok? Luego está la parte de la economía monetaria, que es el estudio del dinero, la banca, el capital y la riqueza, es decir, todo el mundo del dinero de forma ampliada, no solamente el dinero es un activo financiero, es el activo financiero más líquido, pero por supuesto existen muchísimos otros activos financieros, principalmente las acciones y los bonos, y hay unos mercados en el cual se compran y venden estos tipos de activos, y por supuesto, este mundo real de bienes y servicios genera un mundo de dinero y además hay actividades financieras que van generando más dinero. Es decir, el mercado financiero va teniendo también una vida propia y allí se genera muchísima riqueza. ¿Ok? Finalmente, las finanzas es el área de la economía que estudia el funcionamiento del mercado de dinero y de capitales, o sea, propiamente cómo se mueve este mundo de las acciones, de los bonos
y de todos los instrumentos financieros. Obviamente aquí están las instituciones que operan en ello. Estamos hablando de todas las actividades de las bolsas de valores, ¿sí? Como la bolsa de Nueva York o la bolsa de Dubái, la bolsa, ¿cómo se llama? De Londres, todas las bolsas internacionales, ¿ok? Nueva York, ¿ok? Y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el término valor dinero, es decir, valor presente del dinero o valor del dinero en el tiempo, y lo que es el costo de capital, todo lo que tiene que ver con la tasa de interés y las diferencias de las tasas de interés de los diferentes países. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Están conmigo? ¿No se me han dormido? Activo, activo. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, fíjense, en resumen, esta lámina para mí es muy importante. ¿Cuál es el objeto de la economía? La economía es una ciencia social, es decir, que su campo de estudio es el hombre. Uno de nuestros más ilustres pensadores económicos, que es Alfred Marshall, la definió como el estudio del género humano en sus acciones habituales de la vida diaria. Porque es que usted todos los días está tomando decisiones económicas, todos los días usted está, ¿cómo se llama? Interviniendo como un Homo sapiens económico, ¿ok? Entonces, esta ciencia tiene su razón de ser, no lo olviden, en el tema de la escasez, en el tema de que vamos a tener unas necesidades prácticamente ilimitadas, pero vamos a tener unos recursos, eso que nos permite esos recursos que son aquellos que utilizamos para obtener un bien, esos van a ser escasos en relación con todas las necesidades que tenemos. ¿Okay? Eso nos lleva a que tengamos que elegir. Usted desde que se para en la mañana está eligiendo, usted eligió estudiar derecho en vez de estudiar otra carrera, usted siempre está tomando una elección. Y cuando usted está tomando una elección, usted deja las otras alternativas de lado. Y resulta que usted incurre en un costo de oportunidad cuando deja esas otras alternativas de lado. De manera que siempre usted que escoge algo, aunque usted lo haga de manera muy intuitiva, está ocurriendo un proceso cognitivo dentro de usted en el cual usted está todo el tiempo comparando precios, comparando oportunidades, ¿sí? Por supuesto, dentro de su estructura hay una base que es cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos. Todos los individuos tienen una canasta de consumo e inclusive son capaces de jerarquizar cuál es el bien que ponen de primero, de segundo, de tercero, de cuarto. Eso puede ir cambiando dependiendo de ciertas circunstancias, ¿ok? Entonces, lo importante no es porque a usted le gusta lo que le gusta, lo importante es que una vez que usted, basado en lo que le gusta, tomó una decisión, ¿qué impacto tiene eso para usted y para el resto de las personas que están cohabitando con usted? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el centro de la economía, el tema de la escasez, el tema de que todo el tiempo hay que tomar esas decisiones y que esas decisiones tienen un impacto sobre los otros individuos, ¿ok? Pasemos a la siguiente. Entonces, esto era lo que les explicaba de las grandes dos ramas, la economía positiva, la economía normativa. Recuerden entonces que la economía positiva describe los hechos y el comportamiento de la economía. Las preguntas solo pueden responderse refiriéndose a lo que sucede. En cambio, la economía normativa abarca el campo de juicios de valor y la ética. Las cuestiones se resuelven mediante decisiones políticas y no por la fuerza de los hechos. Una mejor forma de diferenciar esto es que siempre que hablemos de economía positiva, estamos hablando de hechos, de preceptos, leyes, estamos hablando de la ley de la oferta y la demanda, estamos hablando de cuántos son los resultados macroeconómicos, no hay ningún juicio de valor allí. En cambio, siempre que estemos hablando de la normativa,
estamos hablando de los pensadores económicos, del contexto económico que envolvió y el contexto histórico que envolvió a esos pensadores económicos. Y en ese sentido, la economía está clasificada como por escuelas de pensamiento. Es decir, o sea, todas nuestras doctrinas están en escuela de pensamiento. Una de las primeras doctrinas fue la doctrina mercantilista, en la cual se pensaba que la riqueza de una nación estaba en la posesión de oro y plata, porque una de las cosas que siempre mantuvo con mucha expectativa a los pensadores económicos era cuál era el origen y la fuente de la riqueza de una nación, qué hacía que una nación fuera más rica, en cambio que otra nación tuviera menos oportunidades. Y entonces, en ese sentido, primero los mercantilistas establecen una posición en la cual eso tiene que ver con la acumulación de oro y plata. Obviamente esto pasa después del descubrimiento o la aparición del continente americano en el contexto de Europa. La otra escuela entonces que surge es la fisiocracia. Viene un pensador importante como Quesnay que dice, no, no es la acumulación de oro y plata lo que define la riqueza de una nación, lo que define la riqueza de una nación es la producción y la producción de bienes agrícolas. Tenemos una tierra fértil que nos permite crear unos productos y que esos productos los intercambiamos por bienes y servicios y entonces eso es lo que permite que haya un crecimiento. Una cosa muy importante que hace Quesnay es decir, bueno, vamos a tener una generación inicial de ingresos y después vienen otras actividades, él las llamaba estériles, Dios mío, no lo estoy pronunciando bien, disculpen, estéril. Y que allí vamos a tener un asunto de redistribución de ese ingreso primario que genera la agricultura. Pero hasta allí todavía no se ha conseguido la clave del asunto, estamos todavía hablando del siglo XVII, sino que aparece el primer gran pensador que es el señor Adam Smith. El profesor Asdrúbal Batista dice que Adam Smith es el Adán de la economía porque prácticamente no se le escapó nada a este pensador económico. Adam Smith escribe su obra en 1776, que es Causa y naturaleza de la riqueza de las naciones, y allí se genera el primer grupo de preceptos y de leyes que le dan cuerpo a esta ciencia, ¿ok? Con el pensamiento de y la rigurosidad que emplea Adam Smith para el conocimiento, estamos ya en presencia de lo que es la economía. Empezamos a tener un andamiaje realmente de principios, preceptos y leyes, ¿ok? Allí Adam Smith, eso lo vamos a ver con calma, se da cuenta que la riqueza de una nación está en el trabajo y que lo que genera riqueza, o sea, los bienes materiales lo que son es la consecuencia que se ha podido obtener, pero que la esencia es que haya un trabajador, que ese trabajador además combine ese trabajo con herramientas y esa combinación genere un trabajo productivo y eso genere una especialización y un aumento de producción y de productividad. Van a ser dos cosas distintas, producción y productividad. Las vamos a definir después, pero entonces permite entender claramente cómo esa generación de producción permite vender esos bienes y servicios, permite generar entonces esa riqueza y si usted divide esa riqueza o ese ingreso entre la cantidad de población, pues usted va a tener un ingreso promedio por habitante y mientras más producción y más ventas logre esa empresa, ese país, perdón, más va a poder obtener esos bienes y servicios. Es un poco entender, por ejemplo, que personas como Cristiano Ronaldo, como Messi, son personas que tienen muchísimo dinero y uno dice, oye, esas personas son ricas. ¿Cuál ha sido el origen de su riqueza? El origen de su riqueza ha sido contar con un talento muy sobresaliente y destacado para jugar fútbol, pero además pertenecer a una organización que permite obtener unos ingresos importantes y que esos ingresos son distribuidos entre el jugador y los dueños de los clubes
y todo eso, de ahí viene el origen de la riqueza, o sea, el origen de la riqueza individual y obviamente si la sumamos como un todo, el origen de la riqueza de toda una nación. ¿Ok? Entonces, luego de Adam Smith, otro gran pensador es el señor Keynes, que es el que realmente nos permite entrar en el terreno de la macroeconomía porque causa toda una revolución por allá después de la Gran Depresión de los años 30, genera un andamiaje nuevo de preceptos que nos van a ayudar muchísimo. Vamos a tener entonces al señor Adam Smith como el precursor de la escuela clásica, al señor Keynes como la escuela keynesiana y entonces, como les digo, siempre vamos a estar trabajando con doctrina. Por supuesto, no podemos olvidar al señor Karl Marx, que estableció una doctrina socialista con un determinado pensamiento. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre economía positiva y normativa? Sí, profe. La clave siempre va a ser que la normativa es el deber ser, alguien opinando, alguien dando elementos de cómo debe ocurrir las cosas. En cambio, la positiva refiriéndose a hechos. Fíjense, yo les pongo un ejemplo aquí sencillito. Por ejemplo, Venezuela es un país básicamente monoexportador. Las exportaciones petroleras representan más del 90% de las exportaciones totales. Esto es un resultado, esto es un hecho, ¿sí? En cambio, la doctrina debemos sembrar el petróleo, es decir, que esta renta que recibimos del ingreso la debemos de utilizar para generar una diversificación de la economía, eso es un deber ser, ¿sí? Ese es un pensamiento de Alberto Adriani y de Arturo Uslar Friedrich, en el cual genera toda una dinámica de deber ser sobre la renta petrolera, ¿de acuerdo? Entonces, esa es, digamos, la visión más general que podemos tener de lo que es la economía. Lo vamos a dejar hasta aquí y arrancamos con esta lámina la semana que viene, ¿de acuerdo? Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por... Perfecto. Ajá, dígame. Si están todos de acuerdo con todo, pues lamentablemente ya nos queda un minuto. Si alguien quisiera preguntar algo, todavía algo de chance. De verdad espero que les haya gustado esta primera clase. Espero poder mantener su atención el resto de las 14 semanas que nos vamos a ver. Y repito, que sea una experiencia muy agradable para todos, ¿ok? Muchísimas gracias por haber estado conmigo todo este rato y nos vemos la semana que viene. O nos hablamos por WhatsApp todo lo que necesiten. Feliz día entonces, jóvenes. Hasta luego, profe. Feliz día. Igualmente.